Hola, yo soy Avirazán, contactado de los extraterrestres antacaranos, quienes a la fecha me han dictado el mensaje sobre el origen de la humanidad y el mensaje sobre las almas del planeta Tierra. El tema de hoy es dos mujeres que vivieron toda su vida unidas por la espalda, como karma por las atrocidades que habían cometido en vidas pasadas. Es el caso de las siamesas Hilton. Se les llama siameses a los humanos que nacen unidos por alguna parte del cuerpo. Ya en la actualidad la medicina logra separarlos en operaciones de gran dificultad. El caso presente es el de dos mujeres unidas por la espalda en el siglo pasado. No compartían órganos internos, pero la medicina no había avanzado quirúrgicamente para separarlas, así que vivieron unidas por la espalda su entera vida. Su madre las había vendido. Una señora las compró y se puso a hacer dinero con ellas en shows desde que tenían 3 años de edad. Cuando la compradora murió, los familiares de la compradora continuaron explotándolas y además les tenían prohibido hacer cualquier cosa que no se les ordenara. En algún momento de su adultez fueron halladas muertas en su casa. La lectura de fotografía que les he hecho es la siguiente. El caso de la primera joven, muy apenada, hacedora de trueque que considera varias familias por animales, algunos incluso enfermos de tipo bovino, hacedora de trueque por aperos prácticos de diferente tipo, equiparables a las herramientas actuales, enriquecida por vender familias con todo e hijos, y además haciendo sufrir a los niños, amarrándolos, hacedora de enclaves para aprisionar a viajeros que huían de condiciones climáticas adversas a los que ponía precio. Los atrapaba y los vendía. Esta historia se ve en algún sitio del Mediterráneo de cultura oriental, como podía ser el norte de África, por poner un ejemplo. Hacedora de atrocidad para vender a personas con discapacidad provocada. Fue tan terriblemente castigada en planos espirituales después de alguna de las vidas en que estuvo cometiendo tales atrocidades que casi desapareció espiritualmente, no como persona, sino como alma. Fue puesta en cuarentena en un lugar horrible por el que se colaba en el astral un viento bien helado por ráfagas finas, en el que fue obligada a ver periodos vitales suyos que parecen asimismo haber estado relacionados con esclavismo, por lo menos en 2 ocasiones, además de la vida anterior descrita al inicio. Por los guías fue suspendida en sus derechos maritales. Los guías espirituales la suspendieron en sus derechos maritales, al grado de que alguna o algunas de sus vidas de castigo las experimentó con diversas imposibilidades de diferente tipo hacia la satisfacción sexual. Estuvo en un plano de tinieblas en el que las almas son desnaturalizadas y humilladas casi por cualquier cosa. Logró salir de ahí por una advocación relacionada con una potestad espiritual. Al momento de aquella vida como siamesa en la fotografía, hace unos 100 años, traía un implante hacia el final de alguno de los brazos. Es un Padre Nuestro tan sentido como si se rezara sílaba por sílaba. Además, ese implante es una afectación de algún tipo de energía espiritual, no energía energética, sino espiritual como alma, que la limitaba en una forma tan salvaje que es casi como si espiritualmente apenas pudiera acaso pronunciar su propio nombre. Era tan infeliz en aquella vida como siamesa, unida por la espalda a su hermana. Era tan infeliz que se dio por muerta, como si ya se hubiera muerto. Aún en la actualidad se encuentra en un lugar de castigo, en un sitio terrible, aún después de haber tenido que vivir una vida tan fatal. El caso de la segunda joven, pena ocasionada como consecuencia de autoinfligirse incluso nombres satánicos a sí misma, en una época muy relacionada con la era de los romanos, o de los fenicios, o de los etruscos, o de los babilonios, o de los persas.
o de los asirios. Parece haber buscado las tinieblas espirituales, la maldición, el sacrificio de parejas para arrancarles a sus hijos, el haber llevado a cabo sacrificios de niños frente a sus padres, el haber llevado a cabo prácticas abominables de tipo satánico. Fue confinada en un plano espiritual terrible en el que se oyen gritos y espantos, y también en el que se escucha cómo los espíritus malos arrastran por el suelo a las almas, donde las almas tiemblan a semejanza de las divinas palabras de Jesús, donde se escucha el chirriar de dientes. Es un alma, además, que se encuentra en algún tipo de limitación de tiempo en cuanto a oportunidades. Diríase acaso que como perseguida por el tiempo, tiene que hacer mucho trabajo para irse quitando los efectos, las consecuencias espirituales álmicas de prácticas relacionadas con crímenes en contra de la familia, de los bebés, de la vida, del derecho al no abuso y del derecho a la no crueldad. Traía una energía voluminosa en ambas piernas, de las rodillas hacia los pies, que es como un lastre en el que parece que todavía no se pudiera quitar el contacto con el bajo astral, ni siquiera por estar en un cuerpo humano en la tierra. Era tan desgarradoramente desgraciada que quería morir diluyéndose en sus propias lágrimas. La vocación a Jesús que fue puesta en marcha para hacer que estas dos almas con tan terribles pecados y crímenes encarnaran en el cuerpo humano es: Dios sabe que tu camino es propio del terror y del infierno. Es el nombre de una advocación a Jesús. Dios sabe que tu camino es propio del terror y del infierno, o de 1 milímetro antes del infierno. Pero Dios te escucha, pero Dios está esperando que sigas las palabras mágicas: nunca jamás me dejaré llevar por las tinieblas, ni por el gusto de la sangre de los demás en mi propia boca. Además, parece que otros espíritus de luz lo que hicieron con estas dos mujeres fue aislarlas energética y o espiritualmente del entorno y de los demás, como si ellas fueran la misma peste. Mi comentario es que extrañamente en la actualidad hay quienes afirman que no existe el mal, sino que más bien es algo relativo. No se han puesto a leer los terribles testimonios de las almas, ya sean de Allan Kardec, por ejemplo, de Ramatis, y por qué no de mis lecturas de energía, que retratan muy vivamente el sufrimiento e impedimento de aquellas almas que no respetan el bien,